queridos amigos de Soy Deporte. Vamos a revisar en esta ocasión la temática relativa al desarrollo motor. ¿Cómo vamos construyendo las actividades que el niño necesita? Un proceso continuo que debemos realizarlo organizadamente, detenidamente. Entonces, el desarrollo motor. Como hemos revisado en temas anteriores, el ser humano tiene un carácter único, indivisible, y por consiguiente todo lo que se haga tendrá una repercusión en las acciones motoras. Los aprendizajes de las personas y sobre todo de los niños tienen una base en la madurez y en la plasticidad del sistema nervioso central. Lo mismo que en la medida que el niño madura y se desarrolla, permite el aprendizaje de nuevos gestos motores. Hay factores que deben ser considerados como la madurez biológica del infante, pues ya sabemos que hay diferentes ritmos de maduración. Entonces, aquellos infantes que maduran de forma precoz tendrán más facilidad de aprender gestos motores nuevos. El magíster Mario López nos plantea las siguientes fases del desarrollo motor del infante. Primera fase, movimientos reflejos. Esta fase abarca desde el periodo prenatal hasta aproximadamente los 4 meses de nacido el niño. Si bien algunos reflejos se extienden hasta el primer año de vida y otros persisten toda la vida, este conjunto de respuestas automáticas con las que se dota la naturaleza humana al niño son movimientos no controlados subcorticalmente. La mayoría, como los reflejos, como por ejemplo el de la succión, el de la presión, el de la marcha, etcétera, anticipan en general capacidades, habilidades fundamentales, ofrecen además posibilidades de información acerca de la evolución y madurez neurológica del niño. En síntesis, esta primera etapa del desarrollo motor está constituida por un conjunto de baterías de reflejos predeterminados por la naturaleza humana, a partir del cual comienza la construcción y desarrollo de la habilidad motora. Segunda fase, habilidades motoras elementales. Aquí es donde entramos nosotros. Abarca desde los 4 meses hasta los 2 años aproximadamente. En esta fase comienza a desarrollarse el gran número de la motricidad voluntaria. Las habilidades motoras elementales surgen en relación directa al proceso de maduración, como así también a los niveles de control motor. En este estado de incidencia del aprendizaje es poco significativa. Los cambios que se dan en este proceso están más predeterminados por la maduración. De aquí la expresión de lo filogenético a lo ontogenético, es decir, de lo que vino de nacimiento a lo que puede aprender. Aquí se presentan todos los movimientos relacionados a la función de ajuste y estabilidad corporal, es decir, el niño esté erguido y que sea estable, que pueda caminar, que pueda hacer movimientos locomotrices, el desarrollo de la prensión y la manipulación en general, es decir, apretar, sujetar objetos, manipularlos y conducirlos, el desarrollo de la locomoción elemental hasta la marcha controlada, es decir, aprender a caminar y luego posiblemente a correr. El entrenador aquí no interviene. Intervenimos ya los adultos como padres en nuestra formación. Entonces, ahí nuestra función. Y la siguiente, aquí es donde entra el entrenador. Estas habilidades integran y contienen las habilidades motoras elementales. Su evolución se da en directa relación a los otros aspectos de la formación física motriz y la formación corporal orgánico-funcional. Esta fase se inicia aproximadamente a los 2 años y extiende durante toda la vida. El desarrollo de las habilidades motoras fundamentales
tiene de acuerdo al periodo evolutivo del hombre categorías de importancia diferentes. Es esencial entre los 2 y los 7 u 8 años, dado que son verdaderos anclajes del desarrollo motor. Entonces, lo que se haga en inicial, lo que se haga en las guarderías, tiene una importancia suprema. Es determinante entre los 7, 8 y 15, 16 años, dado que es el momento de acrecentar, de perfeccionar y reajustar la formación motora. Entre los 15, 16 y los 35 años, si se aspira a lograr el acervo motor rico y habilitado para resolver las múltiples situaciones, problemas, tanto en el mundo del deporte como en la vida diaria. Es aconsejable a partir de los 35 años para continuar habilitando el sistema nervioso dentro de las posibilidades predominantes por la evolución en función de la calidad de vida. Es común observar que personas que realizan habilidades motoras específicas aún no han desarrollado esas habilidades motoras fundamentales o habilidades generales. Estas ofrecen un anclaje a las futuras estructuras técnicas del mundo del deporte o la danza, una red de experiencias y estructuras lo suficientemente ricas para enfrentar nuevas situaciones, posibles conexiones o más alternativas de poder establecer relaciones en el futuro entre habilidades motoras fundamentales y habilidades motoras específicas. Condición sine qua non para disponer de un acervo motor amplio, variable y creativo a partir del desarrollo de la habilidad motora fundamental, mayor posibilidad de estrategia. Lo que en otras conferencias les hemos demostrado, les hemos insistido, de que en la medida que nuestro bagaje de actividades motrices simples es más amplio, tenemos un abanico más amplio de actividades motrices, mejor posibilidad tenemos de aprender otras habilidades. Cuarta fase, habilidades motoras específicas. Óptimamente, esta fase se extiende aproximadamente desde los 7, 8 años hasta alrededor de los 14, 15, pudiendo extenderse durante toda la vida. Dicha prolongación está determinada tanto por la capacidad de rendimiento total de una persona, por las exigencias totales del deporte que se practica. En los últimos años existe una clara tendencia a ampliar esta demarcación temporal en las dos direcciones. Es decir, que hoy los niños, por la gran influencia deportiva de la sociedad, tienden a desarrollar estas habilidades motoras específicas a muy temprana edad. Como así también podemos observar a los adultos que prolongan el aprendizaje de estas habilidades como parte de una nueva cultura del hombre activo, en función de una mejor calidad y expectativa de vida. Entonces, los niños ven mucho deporte en la televisión, en el internet, en el YouTube, entonces tienen la posibilidad de aprender gestos motores nuevos. Y los adultos también los incluimos en escuelas, por ejemplo, de pádel, algo que no había hasta un tiempo atrás y que ahora muchos adultos están practicando este nuevo deporte que tiene otras habilidades motrices diferentes, teniendo esa característica de hombre. En este sentido, es importante observar la gran influencia que tienen los medios de comunicación, en especial la televisión, en la elaboración de la imagen motora, dado que ofrecen una gran información sobre los modelos técnico-tácticos, el comportamiento deportivos en general, acelerando el desarrollo evolutivo de manera sorprendente. Quinta fase, habilidades deportivas especializadas. Estas habilidades motoras específicas que han logrado un nivel de ajuste y de excelencia merced a una gran preparación total, también son llamadas maestrías deportivas. Estas comienzan a surgir entre los 11, 12 años, con mayor intensidad entre los 15 y 16. Se prolongan muy diferencialmente y están determinados por las exigencias totales del deporte y la longevidad del deporte.
No todos los hombres alcanzan esta fase de desarrollo. Generalmente las realizan personas con aptitudes especiales y un adecuado proceso de preparación total que se obtiene por medio del entrenamiento. Estas habilidades generalmente se logran en el deporte de alta competencia y o en una danza espectáculo. Las habilidades motoras fundamentales están íntimamente relacionadas a las deportivas especializadas, en especial a aquellas deportes de situación cambiante o de habilidades motoras abiertas. Cuando vimos los tipos de habilidades motoras, recuerden ustedes que hay habilidades abiertas y cerradas. Las cerradas donde tenemos que hacer solo una rutina específica, las abiertas donde podemos crear y hacer alguna cosa. Las habilidades motoras de expresión final integradora. La habilidad motora es la expresión final de la conducta motora integrada por tres áreas de conducta. Es una expresión psicomotriz cognitiva y social afectiva contextualizada y en particular ambiente. Desde otro nivel de análisis, culmina en ella el proceso integrativo perceptivo motor orgánico corporal postural, es decir, completo. Aquí tenemos, percibimos, nos movemos, tenemos una actividad corporal postural donde realizamos todas nuestras habilidades. El hombre nace con múltiples posibilidades, capacidades o predeterminaciones genéticas y congénitas, incluso con una cultura motriz genética, como lo aseguran las últimas investigaciones sobre el tema. Yo concuerdo más con esta primera parte. El hombre nace con una capacidad genética de aprender un gesto motor. No nace aprendiendo a dominar la pelota. Si el hijo de Messi está en la selva, no tiene ningún conocimiento de lo que es el fútbol, no va a bajarse por ahí un coco, ni va a conseguirse una vejiga, la va a inflar y va a hacer cascaritas. No. Si él no ve, si él no tiene el estímulo necesario, no va a poder desarrollar esa capacidad. Lo que nacen los niños, las predeterminaciones genéticas son al aprendizaje de determinadas habilidades. La capacidad representa lo potencial, lo hereditario, las posibilidades humanas predeterminadas por la naturaleza. La habilidad motora es la manifestación observable de la capacidad. La habilidad infiere y desarrolla una capacidad. Eso es lo observable del movimiento y se perfecciona o evalúa. El desarrollo de la capacidad de habilidad depende fundamentalmente de las posibilidades de estimulación que el hombre recibe a lo largo de su vida. La cantidad, calidad, momento, la frecuencia y periodización en general determinan la manera importante el grado de desarrollo de la habilidad. Existe otro concepto muy relacionado al de la capacidad de habilidad, es el de la aptitud, con P, aptitud, es decir, estar apto para hacer algo. La aptitud es esa especial facilidad, disposición que se tiene en el aprendizaje de un determinado campo o área. Se manifiesta en la velocidad de integración y superación de los niveles. Generalmente se desarrolla con placer. Cuando hablamos que tiene aptitud, solemos relacionarlo con el talento. De lo mencionado anteriormente, debemos pasar al análisis de la importancia de mantener una secuencia lógica en el trabajo con los niños y niñas. Y aunque parezca contradictorio, donde se debe tener el control de la evolución motriz del infante es en el sistema escolar. Y decimos que parezca ilógico, es por la nueva estructura que limitan las acciones que desarrolla el docente con los niños y niñas en nuestro sistema educativo. Muchas deficiencias en cómo se realiza el trabajo del movimiento de la actividad física en el sistema escolar. Más aún con la pandemia. Los niños estuvieron quietos, los niños estuvieron encerrados, los profesores muy cómodos para no complicarse la vida, les mandaban a investigar, a hacer tareas de carácter escrito, investigativo, de
actividad física en lugar de moverles a los niños. Entonces, para el nivel inicial, considerado educación inicial, y en los primeros pasos de educación general básica, las acciones que debemos desarrollar son patrones motores básicos o para algunos autores conocidos como movimientos fundamentales. El desarrollo motor sufre cambios fundamentales en su estructura que se manifestarán en el desarrollo motor posterior. De hecho, todas las acciones motrices que desarrolla el infante dependen del entorno favorable o no a este desarrollo, pues no tienen el mismo nivel de desarrollo motor un niño en el campo que el niño citadino. Aquel que está entre cuatro paredes no tendrá posibilidades de desarrollar acciones motrices que desarrolla un niño en el campo, donde juega, salta, corre, rola, trepa con total libertad y sobre todo a placer. Entonces, el entorno será decisivo en los aprendizajes motores infantiles. Es así que las acciones son desarrolladas por la familia, por los amigos, por los vecinos, en los centros escolares, donde los niños influirán en su aprendizaje. Si el papá les lleva al niño a hacer una actividad, o si lo matricula en una escuela donde hay actividades extracurriculares, o lo pone en una escuela de determinado deporte, le estará dando facilidad para que aprenda. Pero lo lógico debería ser escuelas multideportivas. La denominación estimulación temprana tiene validez cuando es realizada por profesionales que estimulan acciones motrices simples, gruesas y finas en los niños y niñas, no solamente trocear papel o pegar fideos en un espacio determinado, pues eso es motricidad fina. Poder correr con variados ritmos, equilibrar, hacer giros, pequeños saltos en las cuatro direcciones sobre los pequeños objetos, lanzar objetos con las dos manos o con cada una de ellas, ayudará al infante a desarrollar destrezas fundamentales para su accionar motor posterior. Esta estimulación no es responsabilidad únicamente del maestro de aula, es tarea fundamental del padre, de la madre de familia, que a posterior quisiera tener un niño o niña, una persona apta para cumplir tareas motrices de distintas naturalezas. Pues no únicamente para el mundo del deporte nos servirán este desarrollo motor, sino que el mismo será fundamental para el accionar en múltiples acciones motrices de la vida diaria. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué los niños y jóvenes de la ciudad cada vez tienen menor éxito en el mundo del deporte? La respuesta es simple. Debido a que en las etapas de estimulación y aprendizaje de los gestos motores, estos fueron limitados y en su lugar, los niños y niñas del campo o de sectores urbanos marginales tienen más posibilidad de acciones motoras de toda índole. Entonces, el aprendizaje y desarrollo de gestos motores deportivos resulta más fácil y eficiente. Y a esto combinamos el rol educativo de los medios de comunicación, nos encontramos con un limitante en cuanto a la variedad de las acciones motrices. Nadie ama lo que desconoce. Yo veo todo el tiempo fútbol, o escucho fútbol, leo en los medios de comunicación fútbol, ¿qué voy a querer? Fútbol. Y si los infantes observan, escuchan acciones motrices de distinta índole, sus posibilidades de tener un estereotipo dinámico múltiples serán imposibles. Todos los niños quieren ser Messi o Cristiano, pero ¿cuántos de ellos quieren ser un Jefferson Pérez? Casi ninguno, pues no han podido saber de la existencia de otra acción deportiva. Como ya el tiempo ha pasado, ya no vemos los videos ni las competencias de Jefferson, ya a los niños ya no les atrae esa acción. Ahora todos quieren ser Messi o Cristiano. Se ponen la camiseta, duermen con las camisetas de Messi o de Cristiano Ronaldo. El crecimiento descontrolado de las escuelas deportivas especializadas complica aún más este panorama, pues lejos de desarrollar un esquema motor multidisciplinario, buscan lograr la especialización temprana, sin importar la identificación del potencial motor del infante, pues nadie garantiza que esa criatura que se encuentra en una escuela de fútbol es exactamente apto para ese deporte. Por eso, insisto, deben ser escuelas multideportivas, donde el niño aprenda a jugar de todo,
a rolar, a trepar, a nadar, a lanzar, a patear, etc. Lo que se pretende es el rédito económico de la escuela. El padre piensa que su hijo puede llegar a fichar por un club europeo y la familia habrá solucionado su situación económica. Nadie piensa en la felicidad del niño. Si sus intereses son los mismos del entrenador o el padre y la madre de familia, debemos buscar ofrecer al menor la posibilidad de probar otras opciones de movimiento. Seguramente el mismo infante descubrirá su afición por otra actividad y ejecutará con más placer y con seguridad a futuro podremos disfrutar de proyectos deportivos consolidados. Muchísimas gracias.